Damos gracias porque nos permite en esta mañana o en esta tarde ya poder alabarle y poder bendecirle, poder juntos como iglesia a poder exaltar su nombre con estos cantos, porque Él es santo por siempre y eso debe llenar nuestros corazones, su fidelidad, su bondad sobre nuestras vidas, y por ello es bueno, como dice el salmista, y agradable habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es una realidad de nuestras vidas, y es por eso que damos honra y gloria a nuestro Señor. Y después, hermanos, la semana pasada, después de que Santiago nos mencionó ahí en el versículo 21, que para que tú y yo, hermanos, verdaderamente podamos tener una transformación, esa transformación nos ayuda a ¿qué cosa? A poderle exaltar, a poderle darle honra, a poderle darle gloria, a poder someternos al señorío del Señor Jesucristo, someter nuestra voluntad a su voluntad. Santiago nos dijo que era necesario recibir la palabra, recordemos, con humildad, la cual Santiago dice que esa palabra, hermanos, es poderosa para salvar nuestras almas, y él enfatiza en el poder dinámico de la palabra. Recuerdan que estuvimos viéndolo hace 8 días, y de esta misma manera, hermanos, el apóstol Pablo hace referencia al Evangelio en Romanos 1:16, si quiere búsquelo, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, ¿sí? Y aunque sabemos, hermanos, que Cristo quien salva, Dios usa, que Cristo es quien salva, Dios usa, hermanos, el instrumento de su palabra para traer al hombre al punto de la salvación. Dios usa su palabra para poder atraer al hombre. Dice la palabra de Dios en los evangelios que si el Señor no nos llamase a Cristo, nosotros no pudiéramos venir de una manera voluntaria o no estuviéramos buscando a Dios. Y también de esa manera nos los muestra Primera de Pedro 1:23. Vamos ahí a Primera de Pedro, más adelante de Romanos, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, para ver lo que Pedro está diciendo referente a que el instrumento que Dios usa para traer al hombre al punto de la salvación es su palabra. Así que vamos a leerlo. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, dice: pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, ¿sí? Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora, al decir Santiago, hermanos, que es poderosa para salvar nuestras almas, no solamente, hermanos, se está refiriendo o está haciendo referencia al poder dinámico de la palabra de Dios, sino que está haciendo un énfasis en el acto final y escatológico de esa salvación, de nuestra salvación. Esto quiere decir que la salvación es completa, y la salvación final del cristiano, no solamente la salvación de habernos redimido para librarnos o rescatarnos de la condenación del infierno, sino la salvación de este mundo. El día de mañana, cuando el Señor nos llama a su presencia, en la venida final de nuestro Señor Jesucristo, la morada del otro lado de la eternidad. Eso es lo que Santiago está diciendo, el acto final o escatológico de esa salvación del creyente. Es por ello, hermanos, que la palabra de Dios, al ser recibida y enraizada en nuestros corazones, en el corazón de cada cristiano, en el corazón de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo la usa ¿para qué cosa? Para promover la santidad, estimular el crecimiento espiritual, desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, y generalmente, hermano, va a producir las cosas que acompañan a la salvación. De otra manera no podría ser posible. De otra manera los frutos del Espíritu Santo no pudieran ser desarrollados en tu vida y en mi vida, porque ¿quién quiere hacer lo bueno? Nadie de los que estamos aquí, nadie de los que, aún ya siendo alcanzados, aún ya siendo redimidos, aún ya siendo salvados por nuestro Dios, estamos en una lucha constante contra el pecado. Amén. Y es por ello el énfasis
que hace Santiago, hermanos, en mostrar la importancia de que tú y yo no solo seamos oidores de la palabra, sino también seamos hacedores de ella. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, y es en este texto donde centraremos la enseñanza el día de hoy. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 dice, recuerde que estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo en el cual ponemos nuevamente en tus manos, para que tu palabra, al ser expuesta, Señor, sean tus palabras y no las mías, Señor, que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, sea ayudando al predicador, sea ayudando a mis hermanos que la escuchan, a aquellos que la oyen, Señor, para que podamos entenderla, para que pueda ser clara, entendible en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, Señor, siga siendo una espada de dos filos en nuestros corazones, que pueda penetrar hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo, Señor, para que tu palabra misma purifique nuestras vidas, purifique nuestros corazones y nos haga más como tú y menos como nosotros todos los días. Te damos gloria y honra a ti, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza y por lo que veremos el día de hoy. Que esa palabra sea atesorada en nuestros corazones y podamos ser hacedores efectivos y eficaces a nuestro diario vivir. Te lo pedimos, Señor, y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este mismo texto, hermanos, de Santiago, se lee así en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice de la siguiente manera: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Versículo 23, el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida de lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que liberta a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Y este texto, hermanos, nos da una mayor claridad de lo que Santiago, hermanos, nos está diciendo. Y tan es así la claridad del texto que pudiéramos decir, amén, hermanos, vámonos a nuestra casa, porque el texto es más que entendible en esta versión. Pero sin embargo vamos a ver qué es lo que Santiago puede hablar a nuestras vidas y tiene para nuestros corazones. Y sin duda alguna, hermanos, este es un pasaje, este es uno de los textos más conocidos y más citados en la epístola de Santiago. Y este pasaje del versículo 22 es el texto principal de toda la carta. Ese texto es el texto clave de toda la carta de Santiago. Y el tono, hermanos, y la expresión de estos textos de Santiago son muy similares al tono y la expresión del Sermón del Monte que Jesús predicó, en el cual, hermanos, Jesús concluyó su sermón con la parábola de los constructores sabios y necios. Así que vamos a Mateo capítulo 7 para ver cómo es la similitud de lo que Santiago nos está diciendo en estos versículos 22 y 25 con lo que nuestro Señor Jesucristo habla a través de Mateo en el 24-26, en los versículos. Mateo 7, versículos 24 y 26. Vamos ahí, por favor. Mateo 7, 24 y 26 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante
a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y en ambos textos, hermanos, podemos observar, tanto Santiago como Mateo nos muestran a dos individuos, uno que oye y hace y otro que oye y no hace, ¿sí? Y también expresa la misma importancia, hermanos, de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida para no ser catalogados como insensatos de parte de Dios. Esta importancia y este énfasis, ambos textos son muy similares, y recordemos que la carta de Santiago, como lo decíamos al inicio de la serie, y dicho sea de paso, estamos en nuestra serie, si lo sabes, vívelo, y el tema del día de hoy es el tema número 13, que lleva por título, la madurez espiritual, la evidencia de que no solo la oímos, sino que la obedecemos. Ese es el tema del día de hoy. Entonces, hermanos, Santiago fue impactado mucho por el Sermón del Monte. Recordemos eso que vimos en el inicio, en la introducción de esta carta. Santiago, el medio hermano de Jesús, que ahora no lo veía como su medio hermano, lo veía como su Señor y como su Salvador. Él fue impactado mucho por esta parte del Sermón del Monte. Por eso es por lo que podemos decir, hermanos, que el escuchar la palabra de Dios no significa que la estamos aceptando. El escuchar la palabra de Dios no significa que la estemos aceptando. Esto quiere decir que realmente no hemos escuchado la palabra de Dios si no la hemos obedecido. La conclusión de esto es que la palabra nos invita a la acción, y si no hay acción de ella en nuestras vidas, hermanos, entonces claramente no hay obediencia, no hay una evidencia, de que la hemos aceptado. La aceptación de la palabra de Dios en nuestras vidas es la acción de ella en nuestras vidas, es decir, la práctica constante de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el creyente no debe conformarse, hermanos, solo con recibir la palabra, ¿sí? Usted y yo como creyentes no nos debemos de conformar solamente con recibir la palabra. Su meta debe ser, hermanos, obedecer la palabra. No solamente es escucharla, sino obedecerla. Es decir, el cristiano debe ser transformado, o debe transformar eso que escucha, en una acción en el entendido de las Escrituras. Es decir, si tú lo entendiste, lo vas a poder ejercer de una manera correcta. Es como aquel que lo mandan a hacer una labor, ¿verdad? Si usted lo mandan, por ejemplo, no sé, se me ocurre en la mecánica, lo mandan a cambiar las balatas, pero usted no puso atención correctamente en cómo debió usted cambiar, o debe de cambiar usted las balatas de un carro. ¿Qué va a suceder con ese carro cuando usted lo entregue? Hermano, el carro se va a estampar a la primera que frene, porque no se colocaron adecuadamente. Por eso es que la meta no solamente debe ser escuchar, aprender, retener, sino aplicarlo en nuestras vidas. Ahora, el verbo, hermanos, que aparece al comienzo del versículo 22, sed o sean, ¿sí? Si vamos ahí a Santiago 1:22, carta de Santiago capítulo 1:22, dice, sean hacedores de la palabra, ¿sí? Y esa palabra sed o sean es la palabra griega ginomai, ¿sí? Es esa palabra griega y que significa una constante o una continuidad en el esfuerzo por ser, ¿sí? Significa, sigan esforzándose por ser. ¿Por ser qué cosa? Ser como Cristo, ser como Él quiere que nosotros seamos. El mandato, hermanos, o exhortación aquí, es que el creyente continúe siendo sin ninguna interrupción. Es decir, tú vienes a la iglesia el día domingo, escuchas la palabra, escuchas el mensaje de Dios para tu vida, y a lo mejor ese día lo recibiste, pero cuando te vas al lunes, cuando llega el lunes y te vas a tus labores toda la semana, tú no dejas de ser cristiano. Tú y yo no dejamos de ser cristianos, nosotros seguimos siendo cristianos. Por eso dice que aquí lo que está explicando la exhortación es que podamos ser de una manera continua, sin interrupciones. No puede haber, o no debemos dejar que las circunstancias, las aflicciones, las necesidades, la escasez o las riquezas puedan interrumpir en mi vida el poder ser como Cristo. No puedo dejar de interrumpir esa parte en mi vida, que el domingo soy creyente y toda la semana, como decía Jesús, somos hijos del diablo.
O sea, tenemos que ser cristianos toda la semana, dar evidencia de esa salvación, no dejarnos dominar por nuestras pasiones, como decíamos también en esta misma carta, no dejarnos arrastrar por nuestras emociones o por nuestras pasiones que nos llevan a hacer lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Entonces, hermanos, un hacedor de la palabra es aquel que no interrumpe esa vivencia diaria de la palabra de Dios o la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. La expresión hacedores del griego poietai se refiere, hermanos, a una persona que se somete o se sujeta a la ética de la palabra de Dios. Tú y yo nos debemos de regir como hijos de Dios, como cristianos si hemos sido alcanzados, ¿sí? Tú y yo debemos someternos o sujetarnos a esa ética de la palabra de Dios. No vamos a vivir bajo nuestra ética o bajo nuestros principios, o bajo lo que nos enseñaron o bajo lo que nos inculcaron. Nuestra vida debe girar y debe caminar en torno de la ética de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 13, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Dice así: porque no son los oidores, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Tú y yo no somos justificados solamente por escuchar la palabra de Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes son los que son justificados? Los que cumplen la ley, esos son los justificados. Si yo entiendo y si yo comprendo, ¿verdad?, que es por medio de Cristo por quien yo puedo tener la salvación, estoy siendo justificado al poner en práctica aquel llamado a Cristo. ¿Para qué? Para que yo pueda rendir mi vida y Él pueda guiar mi vida, Él pueda controlar mi vida y yo pueda someter mi voluntad a su voluntad. Dice, estos serán justificados. El pastor Miguel Núñez acertadamente dijo, hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres. Hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres. Eso es lo peor que nos puede pasar, hermano, de creer que somos cristianos y no serlo. Ahora, ¿cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Porque tengo que dar frutos en mi vida. Tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento en mi vida. Si yo vengo y escucho solamente la palabra y en la semana vivo como se me pegue la gana, hermano, no estamos dando evidencia, no estamos dando fruto de que soy hijo de Dios. Entonces debería yo ponerme a analizar cómo estoy viviendo. Si Dios no me está corrigiendo, entonces deberíamos detenerme y decir, Señor, cuando yo estoy haciendo lo malo, cuando yo estoy pecando y Dios no me está corrigiendo, es una evidencia de que tú y yo no somos hijos de Dios. Porque dice que Él corrige a quien recibe por hijo, Él lo azota. Y lo hemos dicho una y otra vez, que la evidencia más latente, más fuerte de saber que soy hijo de Dios es que Él me corrige cuando estoy haciendo las cosas incorrectamente. Si mi vida pasa como cualquier otra vida, hermano, tú que estás aquí, deberíamos detenernos y decir, realmente mi corazón está en Cristo, realmente yo estoy en Cristo, o simplemente estoy siendo un oidor, un espectador de la palabra. Sí, es como aquello que dice, bueno, vamos a unas clases y tú vas a estar solamente como oyente. Tú no vas a participar de la clase. Hermano, no podemos ser nada más participantes, de oidores de la palabra, participantes en ese sentido de escuchar. Tenemos tú y yo, ¿qué cosa? Poner en práctica la palabra de Dios. Cuando las personas reciben bendición, o la bendición por la exposición de la palabra, lo que estás haciendo hoy tú en este día, o el estudio regular o profundo de la Biblia, pueden llegar, hermanos, a apasionarse tanto por su conocimiento de la palabra, que pueden sentirse satisfechos con tal conocimiento y dejar de esforzarse por vivir una vida profunda o por vivir las profundas verdades
que han comprendido. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que tú puedes decir, oh, a mí me gusta mucho aprender de la Biblia, a mí me gusta mucho escuchar las predicaciones, a mí me gusta mucho estudiar la palabra de Dios, pero si cometemos el error, hermanos, ¿de qué cosa? De sentirnos satisfechos únicamente por ese conocimiento, podemos cometer el error de dejar de esforzarnos por vivir las profundas verdades que hemos aprendido a través de la palabra. El hecho de que tú y yo podamos conocer las Escrituras a profundidad no es la evidencia de que estoy haciendo la voluntad de Dios. No es la evidencia de que tú y yo estamos caminando de una manera correcta delante de Dios. No es la evidencia. La preparación es importante, la aplicación es mejor. Porque es en la aplicación donde los frutos, la palabra de Dios va a ser mella en nuestros corazones para que tú y yo podamos cambiar aquello que aún necesita ser cambiado en nuestras vidas. Si aún estamos batallando con el chisme, eso tiene que ser cambiado por la palabra de Dios. Si aún estamos batallando con el hablar mal atrás de las personas, del hermano, del pastor, de los líderes, etcétera, etcétera, en mi trabajo, hermano, eso tiene que cambiar. Y la única manera de que eso cambie es que apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Si aún tú batallamos, no sé, se batalla con el adulterio, se batalla con la pornografía, con cualquier cosa que tú le llames y que se llame pecado. Hermano, la única manera de poderlo cambiar en nuestras vidas es por medio de la aplicación. Ahora, seguramente has escuchado, nos ha pasado o te ha pasado, hermano, que dices, es que yo me esfuerzo y de repente sí, estoy al 100 y de repente estoy llevando una vida agradable o bueno, por lo menos estoy esforzándome por hacer las cosas bien delante de Dios, pero no siempre puedo, pastor. ¿Por qué? Porque vivimos interrumpiendo nuestra vida cristiana. Vivimos interrumpiendo nuestra consagración hacia Dios todos los días. Y lo primero que interrumpimos en nuestra vida, señores, hermanos, es la comunión con el Señor. Lo primero que interrumpimos como hijos de Dios, hermano, es nuestra comunión con Cristo. Y es ahí donde empieza a hacer un estrago en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, el creyente que mira atento a la ley de la palabra, o a la ley que hace referencia a la palabra ahí en Santiago, cuando habla atentos a la ley, se refiere a la palabra. Aquel cristiano que se ejercita en la humildad no estará, hermanos, interiormente satisfecho con solamente el conocimiento que puede adquirir a través de la palabra de Dios. No estará satisfecho con solamente aprender la Biblia, aprender teología, aprender escatología, aprender bibliología, lo que sea. No estará satisfecho únicamente con eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano, debe fluir en nuestras vidas para convencernos de nuestro pecado y mostrarnos nuestros errores para que podamos llegar a ser obedientes de la forma que Él quiere, no de la forma que yo quiero. Mi obediencia no se mide por la obediencia de los demás. No se mide por la obediencia del pastor, no se mide por la obediencia del hermano, no se mide por la obediencia del esposo, no se mide por la obediencia de la esposa, no se mide por la obediencia de los hijos, se mide por la obediencia de Cristo. Mi obediencia tiene que ser medible en ese sentido. Y a veces cuando nosotros no lo hacemos de esa manera, pues nos justificamos diciendo, bueno, soy más obediente que el hermano fulano de tal. Porque él hace esto, y empezamos a señalar y volvemos a lo mismo. Entonces, hermanos, por eso es que Santiago dice, si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, si solo lo oyen, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la Escritura, el mensaje de Dios, si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Ciertamente, hermanos, el oír la palabra es imprescindible en nuestras vidas. Ya que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Es correcto, la palabra de Dios. Sin embargo, el oír no es un fin en sí, hermanos. ¿Sí? El oír no es un fin en sí, sino más bien el comienzo para poner la fe en acción. El oír solamente es el comienzo para aquello que escucho yo lo pueda poner en acción. Esa fe de creer que si Él lo está diciendo y me está hablando a mi corazón, entonces yo tengo que corregir.
yo tengo que corregirlo. Si yo sigo siendo impaciente y el Señor está hablando a mi corazón que debo ser paciente, ¿qué tengo que hacer? Pues corregirlo. Ya lo escuché, pero eso lo tengo que poner en acción, ¿sí? La palabra oidores, hermanos, se refiere a oír la instrucción pública, lo que usted está haciendo ahorita, que de manera oral se daba en la congregación. La exhortación tiene una aplicación, una aplicación directa, hermano, al creyente de nuestras vidas, de nuestros días, perdón. Esta aplicación tiene esta palabra, o esta instrucción, mejor dicho, tiene una aplicación al creyente de nuestros días en términos generales. ¿Qué cosa? Ya que es posible, hermanos, que la gran mayoría de los que escuchan los sermones, la predicación cada domingo, una predicación de sana enseñanza en el YouTube, en el Facebook, donde tú la quieras escuchar, pongan en práctica muy poco o casi nada de lo que han escuchado. Hoy es muy dado a escuchar de esa manera por adquirir conocimiento, pero no por adquirir madurez, no para decir, Señor, necesito corregir ahí. Y lo decíamos hace 8 días. Entonces, hermanos, eso es un mal que ha golpeado la iglesia el día de hoy. El oír, pero no hacer. El escuchar, pero no ponerlo en práctica. Y Santiago ha sido muy insistente en esta parte. Dios a través de Santiago ha sido muy insistente. Y los que se conducen de esta manera, que escuchan y no aplican casi nada en su vida, y los que se conducen de esta manera, son meros oidores y no hacedores de la palabra. Y tomar una actitud así significa, hermanos, un autoengaño en mi vida. Y la expresión autoengaño viene del griego paralogizomai. Todavía no aprendo bien el griego, hermanos. Usted disculpe. ¿Qué significa esto? Significa engañar mediante un falso razonamiento. Cuando la palabra de Dios dice que nos engañamos, es un autoengaño. No nos está engañando alguien, nos estamos engañando nosotros mismos. Y esto quiere decir engañar mediante un falso razonamiento. La verdad expuesta por Santiago es que todo creyente, hermanos, que se contente con solo oír la palabra, pensando que es suficiente, está usando un falso razonamiento que resulta en un autoengaño. ¿Sí? Se lo repito. Todo creyente que piense de esa manera, que solamente es suficiente con oír la palabra, está usando un falso razonamiento que resulta en un autoengaño. Por eso de ahí muchas de las cosas que dicen, no, pues no voy a la iglesia, yo simplemente prendo el YouTube y veo una buena predicación, que tenga una buena enseñanza y punto. Si fuera así, hermanos, entonces ¿para qué existieran las congregaciones? Si fuera nada más ver la predicación en YouTube de los predicadores más famosos y algunos que son muy llamativos por todas las payasadas que dicen, pues hermano, entonces ¿para qué Cristo instituyó la iglesia? ¿Para qué Cristo formó la iglesia como un cuerpo, como una unidad de congregantes, de miembros que tienen una unidad, tienen un compañerismo, de poder ser exhortados, de poder ser consolados a través de los diferentes dones que el Espíritu de Dios ha dado a cada uno de sus hijos, a cada uno de los creyentes? Porque los dones con los cuales Dios te ha capacitado son para el beneficio de la iglesia, no son para nuestro propio beneficio, no son para sentirnos más que los demás, como lo hacía la iglesia de Corintios, nutrida en dones de parte de Dios, y se sentían, como decimos coloquialmente, la mamá de los pollitos. Entonces, hermanos, no debemos de caer en esa actitud o en ese autoengaño de que podamos razonar de una manera, de engañarnos mediante un falso razonamiento. Ahora, algo que es importante en todo esto que estamos hablando, hermanos, es que para que tú puedas poner en práctica la palabra de Dios, para que tú y yo podamos poner en práctica la palabra de Dios, primeramente debes creer que es el mensaje de Dios. Si tú vienes a la iglesia, te congregas, escuchas el sermón, escuchas la predicación, pero no crees que es Dios hablándote, que es el pastor y que se le ocurrió decir eso, y que, es que el pastor sabe mi vida, por eso dijo eso, hermano, entonces no estás creyendo que el mensaje que se predica aquí arriba es el mensaje de Dios. Por lo tanto, debemos creer que es la palabra de Dios. De lo contrario, hermanos, no sucederá nada en nuestras vidas.
Si tú y yo no aceptamos el mensaje en nuestros corazones, no va a acontecer nada, absolutamente nada, en nuestras vidas. Vamos a Timoteo capítulo 3, versículo 16, otro texto muy conocido. Que hace referencia a esto que estamos diciendo de poder creer primeramente que es la palabra de Dios, que es el mensaje de Dios. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, dice de la siguiente manera: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Y en la traducción, no la traducción viviente, lo expresa de esta manera, hermanos. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Lo que es verdad referente a qué o a quién. Referente a Dios, referente al hombre, referente al pecado, referente al mundo y referente al mundo venidero. La escritura dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, lo que a Dios le agrada, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. La palabra de Dios es para eso, para mostrar lo que es deficiente en nuestras vidas, lo que está mal en nuestras vidas. ¿Para qué? Nada más para saberlo y tenerlo como algo por enterado de que, sí estoy mal y que, bueno, sí sé que soy así y estamos como los libros de estos de vaqueros, ¿verdad? Y así soy y qué. O sea, la muestra de la palabra, de lo que nosotros estamos haciendo mal, es para que nosotros podamos corregir. Nos corrijamos cuando estamos equivocados, es para eso. Y nos enseña, dice aquí el texto, a hacer lo correcto. ¿Lo correcto delante de quién? ¿Delante del pastor? ¿Delante de los hermanos? No, delante de Dios, quien te ve las 24 horas del día y los 7 días de la semana y los 365 días del año, en el cual tú y yo no nos podemos esconder a donde quiera que vayamos. La palabra es para eso. Y dice el texto que la palabra o la escritura es útil. Y si es útil, hermano, no debe de ser desechada, ni debe de ser ignorada, cuando sabes que Dios está hablando a tu vida. A veces nos habla para reprendernos, pero a veces nos habla para animarnos, para seguir en ese ímpetu, en ese fervor de caminar en Cristo. No quiere decir que todo el tiempo estamos haciendo las cosas mal, pero que cuando las estamos haciendo, podamos corregir, y cuando estamos esforzándonos y caminando correctamente, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia, sino sigamos en ese entusiasmo, en esa dedicación, en ese ser intencional por la palabra de Dios, por nuestra vida de oración, por nuestra comunión con Cristo, por nuestra comunión con los hermanos, mostrando el amor unos a otros. Entonces, algo que es útil, hermano, nunca es desechado. Tú, hablando de una manera natural, algo que a ti te es útil en casa, tú no lo desechas. Algo que es útil en tu trabajo, tú no lo desechas. Una herramienta que para ti es útil, tú no la desechas. Aunque de repente nos volvemos recolectores de todo, ¿verdad? Esto lo voy a guardar por si algún día lo necesitamos, y de repente ya está la casa llena de tantas chácharas que en nuestra vida las volvemos a utilizar. Y solamente están ocupando un espacio. Hermanos, la palabra de Dios tiene que abundar en nuestros corazones. Porque es útil para que yo siga convirtiéndome de un vil pecador a un hijo de Dios. La palabra es útil para tratar con mi orgullo. La palabra es útil para tratar con mi ego. La palabra es útil para tratar con mis malos deseos, con mis pasiones pecaminosas. La palabra es útil para quitar esos malos pensamientos. La palabra es útil para quitar la ansiedad, hermano. Hermana, la palabra es útil para quitar el estrés. No dice: echad sobre Jehová vuestras cargas. Hermano, pero cuando tú no lo aplicas, vienes todo el tiempo cargado, estresado. Hermano, desanimado, cansado. La palabra es útil para que tú puedas descansar en Él.
Por eso es la importancia. La palabra es útil para transformar a tu esposo que no ha querido transformarse, que no ha querido obedecer a Cristo. La palabra es útil para que la esposa, hermanos, pueda ser más como el corazón de Dios. La palabra es útil para que los hijos puedan conducirse cuando tú no los ves de una manera correcta delante de Dios. La palabra es útil para quitar todavía la suciedad que existe en nuestros corazones. Para eso es la palabra es útil para eso, para que aprendamos a caminar haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Hermano, entonces, si la palabra es útil, cuando tienes ansiedad, cuando te dan esas crisis de ansiedad, que te falta el aire, que te dan taquicardias, la palabra es útil para eso, hermano, hermana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos de la palabra, aplicar la palabra a nuestras vidas. Es por ello, hermanos, la importancia de mirar atento o atentos a ella, como dice Santiago en el versículo 25. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, es el que va a corregir. Entonces, el mirar atentamente, hermanos, nos enseña, como decía hace un momento, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de mi condición como hombre, como ser humano, la verdad acerca de este mundo caído, que todo lo normaliza y lo empieza a meter sutilmente para que después podamos, o los jóvenes mayormente puedan caer en sus ideologías, haciendo una normalidad lo que para Dios es pecado. Nos sirve ¿para qué? Para también saber del mundo venidero, de la recompensa, hermano, que te espera el día de mañana. Porque recuerda que tu salvación, mi salvación, depende única y absolutamente de Dios, no de ti y no de mí. Por lo tanto, Cristo fue a preparar morada para que donde Él esté, tú y yo podamos estar. Y eso debe confortar nuestro corazón. Que lo que puedas estar pasando el día de hoy, el sufrimiento, lo que sea, hermano, no es para toda la vida. No es para toda la vida. Aún aquí en la tierra no es para toda la vida. Vamos al versículo 23 y 25 de la carta de Santiago, capítulo 1. Versículo 23 al 25. Versículo 23 y 25 dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. En estos versículos, hermanos, Santiago usa una estupenda metáfora para comparar la diferencia entre el mero oír y el hacedor de la palabra. Versículo 23 y 24 le leo para usted, dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y los espejos, hermano, los espejos en el primer siglo estaban hechos de plata para los ricos. Sin embargo, para los pobres estaban hechos de cobre o de bronce de una manera pulida para que la gente pudiera espejarse en ellos. En el primer siglo no existían lo que hoy usted conoce como los espejos. Eran de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hace referencia a Santiago? Que la imagen que ellos veían en ese espejo era bastante borrosa al momento de reflejarse. Por lo que había que mirar, ¿qué cosa? Con atención, había que mirar cuidadosamente, había que contemplarlo. Es como usted hoy se vino a la iglesia y se arregló.
Yo no creo que usted no se haya arreglado, yo no creo que usted se haya arreglado sin haberse espejado. ¿Sí, cierto o no? Usted tuvo que utilizar un espejo, ¿verdad? Para peinarse, para maquillarse, para arreglarse, para venir a la iglesia. Porque imagínese si usted se para, nada más echa una miradita en el espejo y se sale, usted no va a ver los detalles, ¿verdad? Que ya se le salió un chinito por aquí, que se le paró el gallo por acá, ¿verdad? Que una línea se le hizo más arriba y otra línea más abajo, que el iglesia se lo puso más abajo. Usted cuando se espeja ¿es para qué? Para ver que esté perfectamente arreglado, ¿verdad? Imagínese si nada más usted se espejó y dijo, bueno, pues ahí se va. Bueno, eso es lo que dice Santiago. Si tú no miras atentamente a la ley de la palabra de Dios, que es poderosa para dar libertad a las personas, primeramente, si tú y yo en ese espejo de la palabra de Dios no nos reflejamos o no ponemos atención a nuestra imagen, hermano, difícilmente tú y yo podremos ser cristianos que estén caminando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te miras en el espejo y solamente te vas, no sabes ni cómo eres. Haces a un lado cómo eres. Haces a un lado, no le das importancia. Y es lo mismo, cuando nosotros no miramos atentos a la palabra de Dios, a la ley de la libertad, hermano, la estamos ignorando. La estamos ignorando, la estamos haciendo a un lado, por cuanto no estoy siendo cuidadoso, no estoy mirando con atención, no estoy contemplando aquellas imperfecciones que aún tengo por medio de la palabra de Dios. Es por ello, hermanos, por lo que es de vital importancia para nuestra vida espiritual el poner atención con especial cuidado a la palabra. ¿Por qué? Porque como lo decíamos hace un rato, es útil para enseñar lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, para que nos pueda corregir cuando estamos equivocados y para que nos pueda enseñar a hacer lo correcto delante de Dios. Por eso Santiago cierra este bloque de la siguiente manera, y con esto vamos terminando. Versículo 25. Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no solamente es que mire atentamente, no solamente es que mire la ley de la libertad, sino que que uno pueda permanecer en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Dice Santiago, cuando tú hagas de esta manera en tu vida, este será bienaventurado en todo lo que hace. En todo lo que hace. Santiago, hermanos, nos aplica la parábola espiritualmente. Dice, la palabra de Dios es el espejo del alma y Dios nos la revela para que tú y yo podamos ver quiénes somos realmente en comparación a la imagen de Dios. La palabra de Dios es el espejo del alma y Dios nos la revela. ¿Para qué? Para que podamos ver quiénes somos realmente. La pregunta es, ¿quién eres realmente en Cristo? ¿Quiénes somos realmente en Cristo? ¿Soy realmente un cristiano verdadero? ¿Soy un cristiano piadoso? ¿Soy un cristiano que se preocupa por reflejar a Cristo en su vida cada día? ¿O soy un cristiano que solamente vive de apariencias, alejado de la perfecta ley de la palabra de Dios? Cuando más miramos atentamente sus verdades reveladas en la palabra, hermanos, más nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Entre más miramos atentamente a sus verdades reveladas, más puedo ser consciente del pecado que aún mora en mi vida. Cuando yo miro atentamente a la palabra de Dios, voy a ser más consciente del pecado que aún existe en mi corazón, que necesita ser desechado.
¿Qué necesita ser cambiado? Y podamos corregir, hermanos, para que nos parezcamos a Él cada día más. Termino leyendo versículo 25 nuevamente. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, palabra de Dios para todos, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que has escuchado o lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. La bendición de Dios resulta de tu obediencia, de mi obediencia a la palabra de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza el día de hoy. Te damos gracias porque esa palabra es para nosotros, Señor, al día de hoy. En luchar en contra de una cultura, Señor, totalmente opuesta a tus principios. Es por ello que dice tu palabra que debemos ser en este mundo como luminares. Pero no podremos ser luminares en este mundo si nosotros no vivimos tu palabra. Si lejos de parecernos más a ti, nos parecemos más al mundo, Señor. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ver las cosas. Señor, pero tu palabra sigue siendo lumbrera en nuestro camino. Tu palabra sigue siendo esa lámpara en nuestros pasos, en nuestro diario caminar. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hablado ya a nuestros corazones. Que durante la semana y toda nuestra vida como hijos tuyos, como cristianos, Señor, podamos mirar atentamente a tu palabra que nos hace libres, libres del pecado, libres de aquello, Señor, que aún estorba en nuestras vidas para vivir en santidad, Señor, para vivir en una constante comunión contigo. Te damos honra y gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.